Lizzie Borden had an axe she gave her mother 41. When she saw what she had done, she gave her father 41. Hace 127 años se cometió un crimen que dejó a toda una comunidad perpleja. El asesinato de la pareja Borden es uno de los más conocidos en Estados Unidos y es uno de esos donde la mayoría de las personas creen saber quién fue la culpable, pero la justicia nunca logró tener suficientes pruebas. Al final de este video yo quiero que tú me dejes saber si tú crees que Lizzie Borden es inocente o culpable. El asesinato ocurrió en 1892 en Fall River, Massachusetts. Aunque hubieron varias teorías de quién pudo haber hecho ese horrible crimen, la verdad es que hasta la fecha muchos creen que la culpable fue Lizzie Borden, la misma hija del señor Andrew Borden. Lizzie Borden nació el 19 de julio de 1860. Ella era la hija menor de Andrew y Sarah Borden, pero tristemente 3 años después de su nacimiento, su mamá Sarah fallece, dejando a ella y a Emma huérfanas de madre. El papá, Andrew Jackson Borden, nació dentro de una familia adinerada, pero él tuvo que abrirse camino por él mismo. Esto no fue nada fácil para él, tuvo varios fracasos, pero después de muchos años de estar luchando, por fin encontró el éxito dentro del ambiente inmobiliario. Además, también manejaba varias fábricas de textiles, lo que le dejaba muchísimo dinero en esa época. Pero aunque él ganaba muy bien y tenía mucho dinero, a él no le gustaba vivir una vida lujosa. Siempre vivía muy debajo de sus posibilidades y no le gustaban los lujos ni nada por el estilo. El área donde él vivía era un área de personas adineradas, pero había otra área que era como que más exclusiva y que es donde la mayoría de sus familiares vivían. Sin embargo, él también se negaba a mudarse a ese lugar. Él le gustaba donde él estaba y de nuevo no le preocupaba tener más comodidades o tener una casa más grande o vivir en una zona más exclusiva. Esa no era su prioridad. Casi 2 años después de la muerte de su primera esposa, él decide rehacer su vida y se casa con Abby Gray. Se dice que la relación entre Abby y Lizzie al principio era muy cordial. Recordemos que Lizzie aún era muy pequeña cuando su papá se volvió a casar, así que al principio Lizzie siempre llamaba a su madrastra mamá. Cuando creció, Lizzie se convirtió en maestra. Ella daba clases todos los domingos en su iglesia. Según el récord de la corte, algo pasó entre Abby y Lizzie que en 1887, 22 años después de que su padre se casara con Abby, ella dejó de llamarla mamá y empezó a llamarla señora Borden. Muchos dicen que esto nació a raíz de un problema familiar. Muchos comentan que el papá de Lizzie le compró una casa a la hijastra, a la hija de Abby, y Lizzie estaba muy molesta porque su papá nunca les había querido comprar ni a ella ni a su hermana una propiedad. Entonces se dice que eso causó mucha fricción en la familia y es una de las razones por las que Lizzie se distanció de Abby y potencialmente también de su padre. Además de todo, se comenta que Lizzie también creía que Abby estaba con su papá solo y únicamente por su dinero, lo que también creaba más rencillas entre ellas. En 1889 se unió a la familia una persona que iba a trabajar en el área de limpieza dentro de la casa. Ella se llamaba Bridget Sullivan y era una inmigrante irlandesa. A Bridget la llamaban Maggie, ese era como su apodo, y eso es como los Borden se referían a ella y es como está dentro de los récords de la corte. Antes de que ocurriera el horrible crimen que pasó en esa casa, los Borden ya habían experimentado algunos eventos peculiares. En junio 24 de 1891, alguien entró a la casa de los Borden y les robó dinero y joyas. Cuando eso pasó, había gente en la casa y las que estaban ahí eran Bridget, Lizzie y Emma. En esa ocasión, Lizzie terminó siendo una de las sospechosas para la policía, ya que se le había descubierto tratando de robar algo en una tienda anteriormente. Sin embargo, nunca se encontraron pruebas y entonces nunca recibió ningún cargo. Este robo perturbó mucho a los Borden porque recordemos que en aquel tiempo este tipo de crímenes no pasaban tan comúnmente, especialmente en comunidades donde todos se conocían. Entonces ellos decidieron desde ese día empezar a cerrar sus puertas con llave, algo que muchas personas no hacían en aquel tiempo. Al siguiente año las cosas iban de mal en peor, habían pleitos y todo eso, y la señora que le hacía los vestidos a Lizzie menciona que ella le dijo en una ocasión que Abby, su madrastra, era a mean, good for nothing thing.
A mi parecer se traduciría a una cosa cruel buena para nada o una persona cruel buena para nada. Después de ese comentario, los récords de la corte mencionan que al siguiente mes el señor Borden fue al establo donde habían unas palomas que Lizzie cuidaba y las mató a todas. Las mató con nada más y nada menos que un hacha. No pude encontrar el motivo de por qué él habría hecho eso, si hubo alguna discusión o algo, pero creo que es claro que había mucha tensión entre ellos y habían muchos problemas dentro de la casa. Una persona en su sano juicio no haría ese tipo de actos, y menos si son las palomas de su hija. Al hacer eso, creo que nos deja saber que había algo muy grave pasando para que él se desquitara de esa manera, y ya sea que haya sido por culpa de Lizzie o no, ellos dos probablemente discutieron muy fuerte. De hecho, en julio de ese mismo año, Lizzie y su hermana Emma dejan la casa y se van a New Bedford. Según esto, algunos mencionan que hubo un pleito con su padre y por eso se fueron. Algunos otros mencionan que se fueron de vacaciones. Después de un mes, Lizzie regresa a la casa, pero su hermana se queda en New Bedford. En agosto 3, un día antes de los asesinatos, los Borden amanecen con mucho dolor de estómago. Abby va al doctor y le menciona que cree haber sido víctima de envenenamiento. Sin embargo, el doctor dice que no está del todo seguro que esa haya sido la causa, así que la manda de regreso a su casa. Esa misma tarde, los Borden reciben la visita de John Morse, que se quedaría con ellos esa noche. John Morse era el cuñado del señor Borden y era el hermano de su primera esposa y era tío de Lizzie y Emma. Él había ido a la casa porque él y el señor Borden todavía tenían negocios en conjunto. El mismo día que llegó John Morse, Lizzie fue a visitar a su amiga Alice Russell y le contó lo que había pasado con su papá y su madrastra en esa mañana. Lizzie le cuenta que ella sí cree que su papá y su madrastra fueron envenenados y le menciona que ella teme por su vida ya que él tiene muchos enemigos. Además, también le menciona a su amiga que ella había visto gente sospechosa rondeando la casa. Esa noche todo parecía estar tranquilo y normal. Nadie se imaginaba el horrible crimen que pasaría unas horas después. El 4 de agosto de 1892 parecía ser un día normal. Esta mañana, Andrew, Abby y el cuñado John se pararon muy temprano y desayunaron juntos a las 7 de la mañana. Después de desayunar, Andrew y su cuñado se retiraron a la sala para hablar de negocios, mientras que Abby iniciaba las labores de la casa. Aproximadamente a las 8:45 de la mañana, John Morris sale de la casa para visitar a unos familiares que viven en la misma ciudad, y pocos minutos después sale el señor Borden con unas cartas que le dio Lizzie para que llevara al correo. En ese tiempo, las únicas que estaban en la casa eran Abby, Lizzie y la sirvienta. A las 9:30 de la mañana aproximadamente, Abby sube al segundo piso a continuar con sus labores de limpieza, mientras que Bridget está afuera limpiando ventanas. Se dice que entre 9:30 y 10:30 alguien asesinó a Abby mientras ella estaba limpiando el cuarto de huéspedes, que es donde se estaba quedando John Morse. Él, o los asesinos le dieron 19 hachazos en la cabeza. No había indicios de forcejeo y al parecer fue atacada mientras tendía la cama. Presuntamente, nadie se percató de ese asesinato hasta varias horas después. Cuando el señor Borden llega, él trae con él un paquete del correo porque de nuevo recordemos que Lizzie lo mandó al correo para dejar unas cartas. Bridget, que estaba cerca de la puerta, le abre la puerta al señor Borden para que entre. Bridget menciona que ella miró a Lizzie y al señor Borden hablar brevemente en la cocina y después miró que el señor Borden se fue a la sala para sentarse a descansar. Después de eso, al haber terminado su tarea de limpiar las ventanas, Bridget decide irse a descansar a su cuarto, que estaba en el ático. Después de que Bridget se fue a descansar a su cuarto, fue en ese lapso de tiempo donde alguien atacó brutalmente al señor Borden mientras él estaba descansando en el sofá. Un poquito antes de las 11 de la mañana, la sirvienta de los Borden escucha a Lizzie gritar muy fuerte diciéndole: "Maggie, come down quick, father's dead, somebody came in and killed him." Maggie, baja rápido, mi padre está muerto, alguien entró y lo mató. Después de eso se notificó a las autoridades del asesinato del señor Borden, pero no del de Abby, ya que a ella todavía no la encontraban. Cuando su vecina Adelaide Churchill, no sé si se pronuncia así su nombre, pero bueno, cuando ella llegó a la casa, ella y la sirvienta fueron al segundo piso a buscar a Abby, ya que Lizzie dijo que la había escuchado llegar. Una de las cosas que se me olvidó mencionar es que Lizzie le había dicho a su papá que ella creía que Abby había salido de la casa
porque le había llegado un telegrama. Entonces cuando fueron a buscarla encontraron su cuerpo mutilado. El cuerpo de Abby ya estaba frío, lo que confirmaba que ella fue asesinada primero que el señor Borden, ya que cuando la policía llegó su cuerpo todavía estaba tibio. Antes de que llegaran las autoridades, Lizzie le comentó a su vecina que ella estaba en el establo cuando todo ocurrió buscando algunas cosas para pesca. Por lo tanto menciona que ella no se percató de que hubiera alguien en la casa. Lizzie fue interrogada ahí mismo en la casa y en ese día hubieron como que muchos policías entrando y saliendo de la casa continuamente. Inclusive la autopsia se condujo ahí mismo en el comedor de los Borden. Uno de los policías que interrogó a Lizzie ese día menciona que ella se miraba muy fría y muy distante y que no parecía estar dolida por los hechos. El detective también menciona que se le hizo curioso que cuando él le preguntó a Lizzie sobre su madre, ella rápidamente lo corrigió y le dijo que Abby no era su mamá, que era su madrastra. Lizzie se volvió rápidamente la sospechosa principal de estos hechos y ella fue detenida el 11 de agosto de 1892. Tiempo después, su juicio comenzó. El 12 de agosto hubo una audiencia donde Lizzie Borden se declaró inocente. También el 22 y 23 de agosto hubieron otras audiencias preliminares. El 31 de noviembre, Alice Russell declara ante el juez que Lizzie la había visitado un día antes de los asesinatos y que le había mencionado que estaba preocupada por su padre y que creía que estaba en peligro. 2 días después, el jurado decide agregar cargos por asesinato en contra de Lizzie Borden y su juicio comienza el 5 de junio de 1893 en la corte de New Bedford. En el juicio se habló mucho sobre los motivos que pudo haber tenido Lizzie para matar a sus padres. Los motivos principales que se mencionaron mucho en la corte eran 2 principalmente. Uno, que Lizzie estaba enojada porque su papá no hacía uso de su fortuna y las tenía viviendo de una manera muy limitada. Y 2, que no soportaba a su madrastra. Además, se dice que Lizzie fue la primera en encontrar los cuerpos y la única, además de la sirvienta, de estar en la casa en el momento de los crímenes. Además, se dice que habían varias cosas que apuntaban a ella. Para empezar, en la casa no se encontró que alguien haya intentado forzar la entrada a la casa y recordemos que ellos tenían la maña o la costumbre de cerrar siempre la puerta con llave. Entonces la persona que entró tuvo que haber tenido acceso directo. Aunque cabe la mínima posibilidad de que cuando la sirvienta le abrió la puerta al señor Borden, tal vez se le haya olvidado cerrar, aunque de nuevo es muy poco probable. Otra cosa que apuntaba a ella era que no tenía una relación cordial con su madrastra y que peleaban mucho. Sin embargo, sí hubieron varios testigos que atestiguaron a favor de Lizzie y que decían lo contrario. Su hermana, por ejemplo, menciona que Lizzie y su madrastra siempre llevaron una relación cordial, aunque siendo familia siempre cabe la posibilidad que haya mentido para ayudar a su hermana. Otra cosa que a mí me llamó mucho la atención es que los Borden fueron asesinados de la misma manera en que el señor Borden asesinó a las palomas de Lizzie. Eso me hace pensar en la posibilidad de que ella quisiera vengarse de su papá por lo que le hizo a las palomas. Además, también habían varios testigos que mencionaron haber visto a Lizzie queriendo comprar ácido prúsico, que es conocido como un veneno muy fuerte. Algunas personas creen que Lizzie quería envenenar a los Borden, pero que al no poder hacerlo, optó por esa otra opción. Y sí quiero mencionar que en los reportes de la autopsia no se encontró ningún rasgo de veneno en los cuerpos. Así que aunque Abby había ido al doctor y había dicho que había tenido síntomas de envenenamiento, no se encontró ningún rasgo de eso en su cuerpo. La sirvienta también menciona que Lizzie le había dado permiso de ir a una venta que había en una tienda, pero que como ella no se sentía bien, decidió mejor quedarse en la casa. Entonces eso da a pensar que tal vez Lizzie quería que se fuera para poder cometer el crimen a gusto. Además de todo eso que le incrimina, otra razón por la que muchos sospecharon y sospechan hasta la fecha de Lizzie es porque unos días después de la muerte de sus papás, ella sacó de la despensa un vestido azul y lo quemó. Su amiga Alice Russell testificó en la corte de haber visto cómo Alice sacaba ese vestido y lo quemaba. Cuando se le preguntó a Lizzie de por qué había hecho eso, ella mencionó que el vestido estaba manchado de pintura y quería deshacerse de él. Yo no sé ustedes, pero creo que si hubiera estado manchado era más fácil tirarlo a la basura. Yo sé que en muchos lugares se acostumbra a quemar la basura, entonces no sé si hubiera sido una práctica común de aquel tiempo, pero creo que si sí hubiera sido una práctica común, su amiga Alice no se hubiera sorprendido tanto como lo hizo. Tengo entendido que la policía sí confiscó el vestido que traía Lizzie puesto cuando ellos llegaron, pero cabe mencionar que el vestido que ella quemó era diferente.
Algunos mencionan que es imposible que ella se hubiera cambiado por sí sola porque recordemos que los vestidos de esa época requerían de ayuda para poderse ahora sí que amarrar bien. Esto ha llevado a que personas mencionen que tal vez tuvo ayuda de alguien más, como por ejemplo de la sirvienta. Y hay otra teoría que menciona que ella pudo haber cometido el crimen totalmente desnuda para no ensuciarse y así entregar un vestido limpio a la policía. Pero además de todo eso que ha causado que la gente sospeche de Lizzie y que crean que ella sí es la culpable, también está en que ella se contradecía mucho en sus declaraciones. Además, a ella siempre se le miraba muy como seria y mostraba muy poca empatía, y muchos mencionaron que no lloró para nada durante el juicio. Y eso para muchas personas demostraba que no sentía ningún dolor por la muerte de su papá ni de su madrastra. Algunas de las contradicciones fueron las siguientes. Ella mencionó en el juicio que ayudó a su papá a acomodarse en el sofá y que le quitó las botas y le ayudó a ponerse pantuflas. En las fotos que pueden ver en línea sobre el asesinato donde está el cuerpo del señor Borden, se ve que él todavía tenía las botas puestas cuando fue asesinado. Esto demuestra que Lizzie mintió. Cabe mencionar que en la corte atestiguó el doctor de la familia, quien mencionó que él le prescribió morfina a Lizzie y que esa era la razón de la confusión y las diferentes declaraciones. Después de varias cortes y al no poder comprobar culpabilidad fuera de toda duda razonable, el 20 de junio de 1893 el jurado declara a Lizzie Borden no culpable del asesinato de sus familiares. El veredicto dejó a muchas personas con un mal sabor de boca porque muchos estaban seguros que Lizzie era la culpable. Además, la policía recibió muchísimas críticas porque la gente decía que no recaudaron evidencia de una forma correcta. Además, la policía nunca revisó a detalle el cuerpo de Lizzie para ver si tenía manchas de sangre. También, el día de los asesinatos, la policía encontró la parte de arriba del hacha, pero no la recaudaron como evidencia hasta días después. Pero aunque Lizzie fue encontrada inocente, muchas personas la acusaban y no era bienvenida en muchos lugares de la ciudad. Inclusive se creó una rima que es popular hasta hoy en día y que es comúnmente cantada por niños cuando saltan la cuerda o la riata. Eso se traduce a: Lizzie Borden tomó un hacha y le dio a su madre 40 golpes. Cuando vio lo que había hecho, le dio a su padre 41. La rima menciona que se le dieron 40 hachazos a la mamá y 41 al papá. En la vida real fueron menos, pero me imagino que es lo que iba con la rima. Pero a lo que voy es que este caso fue tan popular que se creó esa rima y que niños la cantaban, que es lo que siento como que está medio fuerte para niños, pero bueno, hasta la fecha es una rima muy conocida. Después del juicio de Lizzie Borden se especuló sobre otros posibles culpables. Algunas personas sospechaban de Bridget Sullivan, la sirvienta, porque decían que tal vez ella pudo haber estado enojada con los Borden porque la pusieron a hacer algún trabajo que ella no quería hacer o la ponían a trabajar de más y que tal vez por eso los mató. Otros mencionan que Bridget y Lizzie tenían una relación lésbica y que cuando los Borden se enteraron y al ellos no estar de acuerdo, ellas decidieron vengarse y aniquilarlos. Algunos creen que ella pudo haber estado involucrada porque al haber estado en la casa sentían que tuvo que haber escuchado algo. Personalmente no creo que hayan tenido una relación lésbica porque nunca se volvieron a ver después del juicio y después de todo lo que pasó, y Bridget después se casó con un hombre. Yo sé que eso no significa que no sea lesbiana o lo que sea, pero siento que al no reencontrarse, al no tener ninguna comunicación ni nada, pues no había algo tan fuerte, ¿no? Entonces siento que esa teoría es falsa. También se señaló al tío John Morse, ya que él había tenido un negocio fallido con el señor Borden y además había sido carnicero en el pasado. El día del crimen él estaba de visita con los Borden y muchos mencionan que él nunca iba a visitarlos, entonces se les hacía raro que él estuviera ahí. Además de que Abby fue asesinada en su cuarto. Emma Borden también fue considerada sospechosa, ella era la hermana de Lizzie. Muchos mencionan que aunque estaba según esto en otra ciudad, ella tuvo tiempo suficiente para ir a cometer los crímenes y regresarse. Además de que Emma y Lizzie eran las únicas que se beneficiaban de la muerte de los padres. Hay otra persona que es comúnmente mencionado como un posible sospechoso y es un tal William Borden. Él era el hijo ilegítimo del señor Borden, pero tal como en el caso de Lizzie, no había pruebas suficientes para incriminar a ninguno de ellos. Por lo tanto, nunca nadie pagó por ese crimen. Lizzie Borden vivió una vida en libertad.
y con el dinero que heredó de su papá pudo por fin comprarse una lujosa mansión en Fall River, Massachusetts. Ahí vivió con todos los lujos y comodidades que siempre deseó, pero que su papá nunca quiso brindarles. Su hermana vivió con ella por varios años, pero después de un desacuerdo, su hermana se mudó a otra casa y jamás se volvieron a ver. Lizzie Borden murió el 1 de junio de 1927 a sus 67 años de edad. Con ella se llevó el secreto de lo que realmente pasó ese fatídico día. Curiosamente, su hermana Emma murió 8 días después que Lizzie y ambas fueron sepultadas en el cementerio Oak Grove en Fall River, Massachusetts. El espíritu de Lizzie, al igual que el de sus padres, se dice que aún vive dentro de la casa donde se cometieron los crímenes. La casa donde se cometió el asesinato ahora es un museo y un hotel bed and breakfast. Después de que las hermanas Borden la dejaron para mudarse a un área más exclusiva, pasó por varios dueños. Hoy en día la casa fue rediseñada por dentro y es lo más parecido a la verdadera casa de los Borden. Los que se han hospedado ahí mencionan ver el espíritu de Abby y Andrew Borden, pero algunos también mencionan ver el de Lizzie. Si van a la página de Yelp, que es una página donde la gente deja reseñas de los lugares que visita, hay personas que mencionan haber tenido encuentros paranormales, haber visto orbs o haber capturado orbs en sus fotos, pero sí cabe mencionar que a comparación de la plantación Myrtles, que es otro video que hice hace poco, de este no encontré tanta evidencia en línea. Una de las experiencias que me llamó la atención de la página de Yelp es de un grupo de personas que se hospedaron ahí. Ellos mencionan que una de las parejas que iban y que se iban a quedar también ahí toda la noche llevaron vino a su habitación. Y mencionan que esa mañana empezaron a sonar las alarmas de incendio, que de nuevo me recordó a la experiencia del chico en la plantación Myrtles. Tienen que ver ese video si no lo han visto porque ese está muy bueno y hay mucha evidencia paranormal. Pero bueno, el chiste es que cuando empezaron a sonar las alarmas de incendio, ni los huéspedes ni los trabajadores sabían cómo apagarlas porque no se apagaban. Al no poder apagarlas, llegaron los bomberos, investigaron y no encontraron ninguna causa por las que se hubieran prendido todas las alarmas. Más tarde en ese día, uno de los trabajadores mencionó que una de las reglas del señor Andrew Borden era que no podía haber alcohol dentro de la casa. Entonces la persona que escribió la reseña menciona que tal vez el señor Borden estaba enojado que hubieran llevado alcohol a la casa y por eso hizo que sonaran las alarmas de incendio. Varias personas que han hecho investigaciones paranormales dentro de la casa han logrado capturar orbes y psicofonías. Otros han escuchado voces, risas de niños, les han movido las cobijas en la noche y además de que se mueven los objetos en algunas ocasiones. En mi investigación encontré que los Borden no fueron los únicos en morir dentro de la casa. Años antes de que los Borden se mudaran ahí, Hannah Trafton y su hijo Charles Jr. murieron de tuberculosis. Así que el espíritu de los Borden no son los únicos que rondan el lugar. Pero bueno, mis amantes del misterio, yo quiero saber ustedes qué opinan de este caso. ¿Ustedes creen que Lizzie Borden es culpable o inocente? Déjenmelo en los comentarios. Con eso me despido el día de hoy. No olviden suscribirse al canal, pórtense bien y les mando muchos saludos y polvitos mágicos.